campo de la práctica profesionalizante, puntualmente 54 escuelas que tienen 4 especialidades: mecánica, mecanización agropecuaria, construcciones, manutención de obras y minería. El ONE, el Operativo Nacional de Evaluación, está diciendo algo parecido a lo que dice PISA. Algún operativo que se hizo a modo de prueba piloto aquí en Córdoba para después pensar en el año que viene y el otro año. Y capaz que este año ya comienza, no generado por nosotros, sí generado por el ministro Graubart. Hicieron con algunas escuelas y también da los mismos resultados. Y lo que es peor, por ejemplo, uno diría en matemáticas, en física, en química, nuestro debe ser mejores. Y desgraciadamente estamos en el mismo nivel que una escuela secundaria orientada, que una escuela, que cualquier otra escuela. Es decir, no cambió sensiblemente como le parecía que debería haber cambiado. Entonces es evidente que hay algo hacia adentro que no hemos estado tocando y que lo tenemos que tocar. El sistema es grande, es complejo, y entonces hemos coincidido que tenemos que tocar el tema articulación, tenemos que tocar el tema entorno formativo y tenemos que tocar el tema práctica profesionalizante. Por suerte, el entorno formativo todavía lo estamos realizando y práctica profesionalizante la vamos a comenzar ahora. Bueno, la cuestión es que nos volvimos con la cabeza gacha y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro propio documento de lineamiento de función y el documento de conclusión. ¿Y qué decía el documento de conclusión? Y decía muchas cosas que nos indicaban a nosotros que habría un cierto grado de desconocimiento de algunas cuestiones al interior de la escuela y que eso podría llegar a ser uno de los problemas por los cuales no movemos la duda. Entonces hicimos el documento de lineamiento, que es lo que ustedes tienen hoy, que dice, indica más o menos qué es lo que pretendemos que se haga y se analice en el interior de las escuelas en cada una de esas 3 cosas. Articulación, entorno formativo y práctica profesionalizante. Y le pusimos especial atención a práctica profesionalizante y es lo que hoy estamos trabajando acá con estas escuelas. Pero para que tengan una idea, ¿qué es lo que surgió de las conclusiones, por ejemplo, que nos asustó? Bueno, surge que el colectivo docente no tiene clara noción de que está preparando un alumno para el perfil profesional de esa especialidad. Y más en una escuela donde tenés 3 especialidades, es lo mismo, el profe de historia, la historia, el profe de matemática, la matemática, y no mira para quién y para qué. Y en realidad hay que saber para qué. Por lo tanto, una conclusión es, hay que conocer al pie de la letra el perfil profesional. ¿Dónde está el perfil profesional? Está en la 565, está en el marco de referencia, está clarito. Son 11, 12 funciones y subfunciones que dice qué es lo que tiene que hacer ese técnico que sale de esta escuela, de esta especialidad. Por lo tanto, todo lo que yo enseño tiene que apuntar a que él, al final de los 7 años, sepa hacer todo eso que dice ahí. Por ahí sabemos qué es lo que no es práctica profesionalizante, pero no tenemos claramente qué es práctica profesionalizante. Proyectos productivos institucionales dentro de la escuela, o articulados con instituciones o entidades fuera de la escuela. Proyectos productivos orientados a satisfacer demandas específicas de determinada producción de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades de la misma institución. Siempre la palabra didáctico. Pero en sí la vinculación con el sistema productivo y algún tipo de práctica es lo que hemos rescatado. Lo que tiene de novedoso es que al llamar las prácticas profesionalizantes, al ponerlas primero en la ley y después en la resolución 4708, que es a los efectos de la normativa para la educación lo que reglamenta la ley de educación superior, puesto que la ley las enuncia, pero recién este documento, que es un
documento del Consejo Federal, por lo tanto de carácter obligatorio, la 4708, es la que las describe y dice, bueno, son tales, tienen tal duración, y lo que estamos afinando ahora es cómo hacemos para implementarlas. Porque para ser profesionalizante tiene que acercarse a las condiciones de ejercicio de la profesión, de ese técnico en el mundo real. Y entonces no es solo la aplicación de la técnica de manera eficiente, son todas las condiciones que la producción pone en juego, como los costos, los tiempos de producción, los horarios, las jerarquías, la competencia. De manera que una práctica profesionalizante es algo que, debiendo hacerse dentro de la escuela, por la escuela, bajo la directiva de la escuela, tiene que ser absolutamente internalizado, aunque sea una pasantía. Sin embargo, debe acercarse a las condiciones de trabajo en situaciones reales. Es decir, se hace bajo el control de la escuela, pero intenta acercarse a las situaciones reales de trabajo. Todo esto solo puede hacerse en nuestra concepción, después de haber estado trabajando 7 o 8 años con el tema y con los casos reales, bajo la forma o modalidad de proyecto. Y ahí es donde las prácticas profesionalizantes se diferencian profundamente de cualquier otro espacio curricular que esté dentro de la escuela. Hay que hacer un proyecto de cabo a rabo, con diagnóstico, con objetivos diferenciados entre los pedagógicos y los que pueden ser sociales o económicos, con claramente diferenciado cuál va a ser el rol del alumno y cuál es el rol del docente. Y como decía Domingo, el docente en una práctica profesionalizante tiene que ponerse a un costado del alumno. El docente no es el sabelotodo, sino que el docente es un orientador y tiene que inclusive discutir el proyecto de práctica profesionalizante con los alumnos. Es decir, el alumno es el protagonista del proyecto de práctica profesionalizante. Y el docente es el que lo mira, que sigue todo el proceso, que lo evalúa el proceso y que por supuesto está allí para solucionar algún problema. Segunda condición. Cualquier proyecto, cualquier práctica que tenga estas características es interdisciplinaria. Cuando nosotros estamos en el mundo real y vamos a criar chancho para vender, tenemos que saber de técnica, tenemos que saber de costos, tenemos que saber de matemáticas, tenemos que saber de bromatología. Es decir, si no lo sabemos, tenemos, es lo normal, acudir a aquel que sí sabe hacerlo. ¿Qué significa esto para la escuela? Que los proyectos tienen que ser una manera efectiva de obtener la articulación que era otro de los ejes. Es decir, estos tres ejes de los cuales hablaba Domingo, no son tres cosas separadas. Los proyectos de práctica profesionalizantes son un elemento fundamental para obtener la relación de distintos espacios dentro de la escuela. Una primera cuestión es que todos reconocen o advierten que tienen los entornos formativos incompletos y que, bueno, ese aparece como un primer problema. Al respecto, convendría decir lo siguiente. Si uno arma un proyecto de prácticas profesionalizantes, podría ser lo mismo con cualquier otro proyecto, una de las cosas que queda claramente especificada es qué cosas me faltan o qué cosas que necesito para el proyecto me faltan. Eso permite pensar en el plan de mejora, entonces en un plan de mejora de tipo institucional y planificar sistemáticamente cómo voy a ir completando mi entorno formativo. Uno cuando ve desde el INET, sobre todo los planes de mejora, hubo muchos que fueron de reequipamiento sin que hubiera un claro objetivo más que reequipar la escuela, y muchas veces, esto fue advertido, el reequipamiento se daba en una de las dos tecnicaturas de la escuela, hasta llegar a la excelencia,
y de repente en la misma escuela otra tecnicatura faltante de un montón de cosas. O sea, esto puede ser tomado como una oportunidad, tener que hacer un proyecto que lo vamos adecuando a lo que tenemos, pero al mismo tiempo pensar qué cosas indispensables tenemos que incluir en el primer plan de mejora que se presente para poder completar el entorno formativo. Es siempre un juego de ida y vuelta, ¿no? Si yo tengo esto de equipamiento y de recursos humanos. Según la concepción sobre el entorno formativo, no son solo la infraestructura, las máquinas y los insumos. El entorno formativo es, desde nuestro punto de vista, fundamentalmente las prácticas que uno hace con ese equipamiento y en esa infraestructura. Pero por otra, poner en marcha en cada una de las escuelas, supervisores y directores, el desarrollo, la planificación de proyectos. Este primer reconocimiento de que no es una cosa que está en la estratosfera y que necesito tener todo el equipamiento y que necesito tener los seguros y las conexiones con las empresas para empezar las prácticas, sino que hay muchas cosas que ya estamos haciendo que si las completamos empiezan a ser prácticas profesionalizantes. Y si no perdemos de vista esto que se mencionó claramente de la unidad pedagógica, pensemos y planifiquemos a 2 años, con lo cual podemos ya pedir para mayo equipamiento vía plan de mejora que probablemente lo usemos en una de esas en el 2015, porque considerando esto como una unidad que empieza ahora pero que termina recién en el 2015. Otro aspecto que es común es que se ve claramente que no un solo proyecto o un solo formato es muy difícil, por no animarme a decir imposible, pero casi lo diría, que satisfaga las prácticas profesionalizantes de un grupo de alumnos. Que lo importante del trabajo de la mañana, más allá de la tarea del taller y de todo lo productivo y de los aportes de Rosendo a todo esto que ustedes trabajaron, es la forma en que trabajaron. O sea, me parece que esto del intercambio, del poder escucharse, el hecho de que los supervisores estuvieran acompañándolos también es importante, y que son las maneras en que juntos podemos ir construyendo estos espacios. Acá vamos a coincidir todos en que han trabajado bien, que se han preocupado, que han tenido, y que estamos retomando un tema que es diametral para la educación técnica, que es un poco parte de ese certificado analítico que vamos a dar, que hasta hoy viene incompleto, pero es un poco la demanda que teníamos. Yo recién pensaba, ayer a las 8:30 de la mañana, llovía, entre las 8 y las 10:30, las 120 personas que estamos sentados acá, entre directivos, supervisores, equipo técnico, menos Rosendo, estábamos pensando en qué veníamos a hacer acá. Y recién, escuchando todas las conclusiones, digo, creo que crecimos en un día y medio, como dicen los chicos, un montonazo. Independientemente que Rosendo sea optimista y que eso ya es bueno, a mí me parece que fue bueno esto. Y por ejemplo, se internalizó el perfil profesional, se internalizó que no es práctica profesionalizante. Descubrieron algunos que están haciendo algo que con un toquecito cubre el objetivo. Así que yo creo que, profes, si bien ayer yo también estaba un poquito inquieto porque no sabía cómo iba a salir esto, no que salió bien en la organización, que cada uno de ustedes se va con algo en la cabeza y que seguramente vamos a tener el rebote en el corto plazo. Por lo tanto, creo que eso merece unas felicitaciones de parte de quienes intentamos llevar adelante la gestión. Puntualmente a los directores y a los supervisores que, digamos, uno pretende que se involucren en esto que es nuevo.